Gracias a todos por estar aquí en, en esta noche y espero que sea un buen tiempo de conversación. Vamos a estar hablando de lo que se llama urgencia, lo que yo he llamado urgencia profética en el Antiguo Testamento. Como dijo Ronald, trabajo en Sociedad Bíblica en la parte de consultoría bíblica. Los consultores acompañamos a los equipos de traducción en la parte exegética, idiomática y lingüística. Dentro de las traducciones, ayudamos en la revisión de los textos. Y bueno, junto a eso no solamente trabajo con equipos de traducción escrita, sino también con equipos de traducción oral de la Biblia, que espero que en algún momento se dé la oportunidad para hablar aquí un poquito de oralidad en uno de los webinars. Y bueno, el tema de hoy, como saben, es urgencia profética en el Antiguo Testamento. Mi especialidad es Antiguo Testamento y voy a remitirme en lo máximo posible solamente a esta sección de la Biblia, aunque vamos a cruzar también al otro lado probablemente. Eso lo sabremos en el curso del día de hoy. Hoy en día un profeta es conocido como un lector o un predictor del futuro, como alguien que conoce asuntos secretos. Y vemos como una especie de oficio profético que ha surgido donde en ciertos contextos se revelan cosas al granel y donde la palabra profética es muy, o por lo menos lo que se considera palabra profética. Tendríamos que ver si esto es algo que de alguna u otra forma va alineado con lo que la Biblia llama profecía. Eh, es, se ha vuelto algo común dentro de ciertos contextos denominacionales. Eh, y no quiero adelantarme mucho en esa dirección, sino remitirme a lo que estaremos hablando hoy sobre cuál es el mensaje del profeta. ¿Qué hace un profeta? ¿Cuál es el ministerio de la profecía en la Biblia? ¿Tiene ese ministerio de la profecía de alguna otra forma parecido a lo que nosotros podemos llamar profecía en términos generales? Bueno, veamos primero lo que yo he llamado la anatomía de un profeta. ¿Qué es un profeta? Es quizás la primera pregunta que debemos de hacernos. Los que me han escuchado hablar antes, no soy una persona muy conocida, así que quizá dos o tres, probablemente los que están aquí de Sociedad Bíblica, ya me han escuchado decir que un profeta es alguien que habla de parte de Dios en tres tiempos. Usualmente imaginamos o pensamos el profeta como alguien que habla hacia un solo tiempo, es decir, hacia el futuro, o que solamente revela palabras secretas, alguien que tiene unas palabras de ciencia que solamente él y Dios y la persona a la que se le está revelando conoce. El profeta bíblico habla en tres tiempos: pasado, presente y futuro, en conexión con el pacto, que es algo de lo que vamos a estar viendo. Cómo el pasado está conectado con el pacto en el sentido de las cláusulas del pacto. Un pacto, como veremos, tiene cláusulas positivas y negativas para cada una de las personas que han aceptado este compromiso. Y el profeta tiene un mensaje que Dios le encarga con el fin de llevarle a alguien más, ya sea un individuo o un grupo de personas, y esas personas tienen la obligación de escuchar, y escuchar bíblicamente es responder negativa o positivamente. La respuesta de quienes escuchan es lo que va a determinar el futuro en lo que el profeta está diciendo. Por eso en este punto es importante que nosotros hagamos una división entre lo que es profecía y entre lo que es adivinación. Ambas cosas son mencionadas dentro de la Biblia. Como pueden ver en pantalla, si me permiten leer, profecía es un mensaje divino, es decir, viene de Dios, recibido intuitivamente por un agente humano, una persona, con la misión de transmitirlo a un tercero o a un grupo de terceros.
Y este proceso involucra una intervención divina directa en los procesos cognitivos de una persona, lo que resulta en que esa persona reciba un mensaje divino. Si esta comunicación divina está dirigida únicamente al receptor inmediato, por ejemplo, en un sueño, entonces es solo revelación. Y vamos a ver casos en el texto bíblico, y eso estará para tarea, donde hay palabras específicamente para el profeta y solamente se convierte en profecía cuando es un mensaje dirigido a otra persona. Si lo clasificamos dentro de lo que nosotros conocemos bien al día de hoy, aunque obviamente hay una división entre esas dos cosas, profecía es muy parecido a predicación, con la diferencia de que la profecía tiene el elemento de recibir directamente una palabra, una iluminación de parte de Dios, del Espíritu Santo para alguien, para unos terceros. La adivinación, en diferencia de eso, se refiere a las prácticas en las que se recibe información de los dioses mediante la manipulación ritual o la observación de objetos que son externos a la gente humana. Y en este sentido vamos a ver que hay prácticas, no se llaman adivinación, pero son prácticas, digamos, de búsqueda de intuición bíblicas en donde se pide la intervención de Dios. El Urim y el Tumim, el echar suertes, eran prácticas que se usaban desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento para determinar cuál era la voluntad de Dios. En Hechos capítulo 1, al final, se elige a uno de los apóstoles al que continuaría el ministerio de Judas mediante este asunto de echar suertes, que no estamos seguros. Algunos dicen que era tirando algunas piedras con ciertos nombres o viendo otros elementos. Y en el Antiguo Testamento vemos gente que va a la guerra mediante la lectura del Urim y el Tumim, o vemos personas tratando de buscar la voluntad directa de Dios a través también de echar suertes. Fuera de esto, la Biblia hace una diferencia importante entre quienes adivinan y entre quien es profeta, quien da una profecía. En el caso de la profecía, el agente es un receptor pasivo. El profeta no manipula nada, no busca manipular, sino que recibe una palabra del Señor y eh, ejecuta. Y cualquier persona podría estar calificado para recibir una palabra del Señor. Cualquier persona, obviamente, designada por Dios. En la adivinación técnica, el agente participa de forma activa, empleando una habilidad que ha adquirido. En el caso de la profecía, el agente es un receptor pasivo, repito, es alguien que ha recibido palabra del Señor. Eh, Siempre es bueno ubicar a nuestros amigos del Antiguo Testamento dentro de su contexto, porque el texto bíblico no surgió en una burbuja. Obviamente estas personas estaban dentro de una época específica y dentro de un terreno geográfico específico también. Así que es bueno compararlo con la profecía en el Próximo Oriente Antiguo, o como se conoce o como se le conocía antiguamente, Antiguo Cercano Oriente. Solamente para poner en contexto y ver un poquito si hay algo de parecido entre las dos. En la antigua Babilonia y Asiria se identifican diferentes tipos de agentes adivinadores o profetas. Todos estos estaban conectados o al templo o al reino. Es decir, el contexto específico en el que la mayoría de los profetas en el antiguo cercano oriente actúan
es siendo parte de la corte o siendo parte de la élite sacerdotal. Y vemos algunos nombres que nos dan una pista de más o menos qué hacían. En la antigua Babilonia, el Apilum era como el que responde, el Muhum era un extático, la palabra significa extático o loco, que eran personas que empezaban a danzar o empezaban a bailar hasta recibir una palabra del Señor. Kamatum, o el que habla, Nabum, que es parecida a la palabra que tenemos en el hebreo bíblico para profeta, o una de las palabras que tenemos en el hebreo bíblico para profeta. Naví, que es básicamente como el que ve, Ragamo, el que llama. Y es muy interesante porque en el contexto asirio era más común que las mujeres profetizaran a que los hombres profetizaran. Y esto es algo que, aunque vemos profetizas en el antiguo Israel, Hulda se le nombra como profetisa, Débora se le nombra también como juez y como profetisa, la esposa de Isaías también se le nombra como la profetisa, por lo menos es la mujer con la que él tiene hijos, pero la mayor parte de los profetas del antiguo Israel son hombres. Y desde la definición de estar atados al templo y de estar atados al reino, ya ustedes pueden ver algunas de las diferencias. En el antiguo Israel, se usaban tres palabras para profeta, todas relacionadas con entender o con ver. Naví, que es la primera palabra que ustedes ven aquí arriba en hebreo. Roé, o el vidente. José también, el, eh, el vidente. Y en Israel, los profetas surgen porque precisamente el pueblo no quiere escuchar directamente a Dios. La intención de Dios desde el principio era hablar con todo el pueblo, pero la intención del pueblo, al escuchar lo dramático o al ver lo dramático que es estar en la presencia de Dios, decidieron siempre tener un intermediario. En Éxodo capítulo 20, versículo 18 al 19 leemos: todo el pueblo observaba los relámpagos y el monte que humeaba y escuchaba el sonido de la bocina. Al ver esto, todos temblaban de miedo y se mantuvieron a distancia, pero le dijeron a Moisés: si tú hablas con nosotros, te escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, porque tal vez moriremos. Y reflexionando en esto, Moisés le dice en Deuteronomio capítulo 18, los versículos 14 al 16, no sin antes después hacer una diferencia entre adivinos y agoreros o manipuladores de visiones y profeta. Dice: las naciones de las que vas a tomar posesión prestan oído a los agoreros y a los adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te permite hacer eso. El Señor tu Dios hará que surja en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él deberán escuchar. Recuerden que escuchar tiene la misma connotación y la misma fuerza que obedecer. El que escucha está obligado a dar una respuesta. A él deberán escuchar, tal y como le pediste al Señor tu Dios el día de la asamblea en Horeb, cuando dijiste: no quiero volver a oír la voz del Señor mi Dios, ni tampoco quiero volver a ver tan impresionante fuego, pues no quiero morir. Obviamente el pueblo no iba a morir a causa de esto. Si Dios se le había revelado al pueblo, era porque el pueblo podía resistir la, el dramatismo de sus palabras y de su presencia. Pero por alguna razón Dios y Moisés respetan esta decisión del pueblo. Si me permiten hacer un paréntesis, hoy en día, cuando yo soy cristiano, no sé la confesión de todos los que están aquí, por ahí habrá personas que tienen una relación con Dios y otros que entran al webinar
le gusta la información o por curiosidad, pero no tiene ningún tipo de interés en tener una relación con Dios. Pero como creyente, a mí siempre me ha llamado la atención tanto el pasaje en Éxodo capítulo 20 como el pasaje en Deuteronomio capítulo 18, especialmente en una época en que yo creo que el Espíritu de Dios, según las Escrituras, tenemos la oportunidad de que Dios nos hable. Su palabra, nosotros mismos, por su Espíritu Santo. Sin embargo, sigue habiendo esta tendencia de buscar intermediarios, de buscar agentes que nos digan, que nos hablen, que nos revelen. Y en muchas ocasiones, eso en vez de encaminarnos, no que haya nada ilegal con eso, creo que hay momentos en los que nosotros necesitamos consejos, no necesariamente de una persona que venga con una palabra extática de parte del Señor, sino personas que tienen sabiduría de la palabra, tienen tiempo y han pasado por experiencias que lo han hecho reflexionar en eventos de la vida. Que nosotros no hemos vivido y de los cuales no hemos reflexionado, que nos pueden dar ciertas palabras, pero creo que la búsqueda continua de intermediarios dice algo de nosotros. Creemos, para los que son creyentes, realmente creemos que Dios nos habla, realmente creemos que Dios nos puede hablar y realmente creemos que lo que Dios ya nos ha hablado en su palabra es válido para nosotros, para guiarnos, iluminarnos en el camino que estamos viviendo, las cosas que hemos pasado y las cosas que todavía no hemos pasado, que vamos a pasar. Cierro el, el paréntesis. Entonces, en primer lugar, eso. El profeta surge porque el pueblo no quiere escuchar a Dios. A diferencia de los profetas en el próximo Oriente Antiguo, el profeta bíblico no está atado al pueblo, al templo. Al contrario, aunque algunos de los profetas bíblicos que conocemos son de la línea sacerdotal, como Jeremías o Ezequiel, el profeta de hecho es crítico del sistema del templo. Para profetas como Isaías, como Amós, como Jeremías, como otros de los profetas menores, todo lo que todo lo que se ha transformado el templo es una actuación ritual, carente de espiritualidad, donde la avaricia reina y donde las ceremonias tienen un papel mucho más importante que una relación y que una conexión con Dios. Por eso Dios se le revela a algunos con palabras como estas, que no son de las más fuertes. Si quieren ver las más fuertes, lean Isaías, lean Amós capítulo 6, pero esta de Jeremías capítulo 7, versículo 1 al 4 dice, la palabra del Señor vino a Jeremías y le dijo, ponte a la entrada de la casa del Señor y proclama allí esta palabra. Di esto, ustedes los de Judá que entran por estas puertas para adorar al Señor, escuchen su palabra. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, mejoren sus caminos y sus obras, y yo los haré habitar en este lugar. No se fíen de palabras mentirosas que dicen, templo del Señor. Este es el templo del Señor. Incluso en épocas donde no consideramos que el Señor puede tener una relación directa con la gente, aparte de un sistema ritual complicado, el mismo Señor está diciendo, para la sorpresa de muchos, no deberíamos sorprendernos, no es la importancia de este lugar, no que me escuchen, sino que de hecho mis, eh, mis caminos. Al reino solo habla sí y solo sí Dios le habla. Su mensaje no es nuevo, su mensaje está conectado con el, con el pacto. Y en ese sentido, de que el mensaje del profeta no es nuevo,
al menos el pueblo debería conocerlo. En el caso bíblico, el pacto es el acuerdo, y es algo en lo que voy a ampliar en un ratito, es el acuerdo entre Dios y el pueblo, y tiene cláusulas. Si cumples con las palabras de este pacto, la parte tal y tal te pasará, o te bendeciré de forma tal y tal. Si no cumples con el pacto, esta será tu penalidad. En el caso del pueblo y de Dios, estas cláusulas de beneficio y sanción se encuentran en Deuteronomio 28, también en Deuteronomio 27. Si le dan una lectura, hoy no tenemos tiempo para ir a través de toda la, de todas las sanciones y de los beneficios del pacto, se van a dar cuenta que las profecías están atadas a estas cláusulas. Y algo mucho más allá. Dentro de los pactos se entregaba un documento a una de las partes y otra de las partes permanecía con con otro de los documentos. Y lo que vemos en el recibir de las tablas de la ley del Señor, dice, Moisés recibió 2 tablas y estas tablas fueron puestas dentro del arca del pacto. Muchos académicos entienden que la, las 2 tablas tenían cada una las mismas leyes y representaban las cláusulas de Dios y también representaban las cláusulas que pertenecían a eh, a la gente. Una pequeña falla de presentación aquí, así que me permiten. Parto nuevamente. Como decimos, esto en vivo. ¿Pueden ver mi pantalla? Perfecto. Entonces, no están atados al reino, solo habla sí o sí, Dios le habla, su mensaje no es nuevo, está conectado con el pacto. Hay también una agonía profética. El profeta no es solo lo que él dice, sino lo que él es. En cuanto a lo que él es, el profeta es una persona, no un micrófono. Y en ese sentido vemos a los profetas del Antiguo Testamento luchando con las palabras que transmiten o con ciertas órdenes de Dios. Pero también vemos como en algunas cosas la profecía, el mensaje, no es solo lo que ellos dicen, sino también es lo que ellos deben proyectar. Es también su vida. Y los profetas no solamente hablan profecía, sino que también actúan profecía. Lo vemos en un Isaías caminando desnudo por 3 años y medio con un yugo en su cuello, señalando la forma en que el pueblo iba a ser llevado al exilio, o en Jeremías rompiendo la vasija de barro, o en Ezequiel cocinando primero con heces humanas, luego interactúa con Dios y le dice, por favor, Señor, bájale algo con heces, con estiércol animal. Hay parte del ministerio profético, parte de su vida que es agónico. El profeta también es solitario, es antagonista a todo lo popular, está aislado, es vulnerable, pero tiene un amor profundo por el Señor y también un amor profundo por su pueblo. Y en ese sentido, el interior del profeta es una contradicción, porque amando a Dios y recibiendo palabra de Dios, sabiendo lo malo y desgraciado que puede ser el pueblo en algunos puntos de su caminar, de su vida, al mismo tiempo también tiene un amor profundo por su pueblo. ¿Por qué? Porque el profeta también es parte del pueblo. El profeta es el pueblo. En el pueblo están su madre, sus hermanos, su padre, su familia directa. Y aparte de eso está conectado con todos los demás
de ese pueblo por una línea directa genealógica que lo conecta directamente, según su entendimiento, eh, con Abraham. Y junto a eso, el profeta ve lo que otros no ven por su conexión continua con Dios. A diferencia del falso profeta que no ve. Como no ve, por eso predica cosas desarraigadas del presente, siempre mirando hacia el futuro. Y en ese sentido vamos a ver que los profetas bíblicos son críticos continuos de estos falsos profetas. Jeremías, Ezequiel tienen grandes secciones en donde critican a los falsos profetas por querer llevar al pueblo a un camino de paz y prosperidad que no requiere un compromiso con Dios. Lo repito, por querer llevar al pueblo a un camino de paz y prosperidad que no requiere un compromiso con Dios, que no requiere cambio. Solamente son promesas vacías. ¿Cuáles son promesas vacías? Son las promesas que no tienen ninguna conexión con el pacto. Ezequiel 13, 1, 2, 6, 9 y 10 dice, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel. Según ellos, profetizan, pero sus profecías son producto de su propio corazón. Sus visiones son falsas. Sus adivinaciones son una mentira. Andan diciendo, el Señor lo ha dicho, pero yo no los he enviado. Voy a descargar mi mano sobre los profetas que tienen visiones falsas y mienten con sus adivinaciones. Esto será así por haber engañado a mi pueblo. Le hablaron de paz cuando en realidad no había paz. Y junto con la agonía profeta de no ser un micrófono, luchar con las palabras que Dios le da, ser un solitario, una persona aislada, antagonista de lo popular, de lo aislado, vulnerable, con un amor profundo por el Señor, pero también una contradicción, un amor profundo por ese pueblo pecador al que Dios le manda a hablar, no nos han creído. Y varios profetas presentan esto al Señor. Elías, luego de su victoria frente a los profetas de Baal, solo quedo yo. Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Jeremías, Señor, me engañaste. Habacuc. Y, y en ese sentido, quiero que conotemos entonces con el mensaje, con el mensaje profético. Está conectado obviamente con la agonía, tiene que ver con el mensaje. Como dije al principio, el profeta no habla sobre el futuro solamente. El profeta no es alguien dando continuamente oráculos sobre lo que va a suceder. Lo que le concierne al profeta principalmente es el presente, es el ser del pueblo ahora. Es cómo vive, no solamente con ellos mismos, sino también cómo se conectan con con los demás. Y en ese sentido, el pasado tiene que ver con el pacto. En otro tiempo, el Señor habló diciéndonos, eligiéndonos como su pueblo, en promesa, cumpliendo una promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob, y nos ordenó que viviéramos de esta manera mediante sus instrucciones, sus estatutos y sus preceptos. Ese es el pasado. El presente, pero no están viviendo de acuerdo a ese pacto. Por lo tanto, arrepiéntanse. Si no, y aquí viene el futuro, esto sucederá así, así, asá. Obviamente llega un punto en donde el futuro es inminente, como vemos en el caso de el profeta
Jeremías llegó a un punto en su ejercicio profético en donde le decía, no, ya seremos exiliados, no va a haber ningún tipo de cambio. En momentos, si leen el libro con cuidado, van a ver que Dios floja un poco las condiciones futuras o las maldiciones futuras a causa de pequeños cambios en el pueblo, pero luego ese mismo pueblo vuelve a sus caminos descarriados y finalmente Dios decide hacer lo que había prometido hacer si el pueblo no se ajustaba en eh, en el presente. Y en ese sentido, el, el profeta el profeta bíblico, y puedo hablar prácticamente en términos generales, es un predicador. Es un predicador inspirado y empoderado por revelación directa de Dios. Predica la palabra. Esta es la instrucción de Dios. Esta es la Torá. Este es el Pentateuco, lo que Dios nos dejó como parte de su pacto. Pero no estamos viviendo de de esa manera. No estamos siendo fieles a Dios, no estamos siendo fieles a nosotros, no estamos siendo fieles a los otros, de acuerdo con el pacto de Dios. Arrepintámonos. Si no, este es el futuro que nos espera. Pero ese futuro depende mucho de cómo el pueblo responda en el presente. Era algo que, para darles un ejemplo sumamente simple, conocía Jonás. Jonás no quería predicar en Nínive porque él sabía que si la gente de Nínive se arrepentían, lo que él predicaba sobre el futuro no iba a suceder. Pues el futuro profético está conectado con la reacción del pueblo o de quien recibe la palabra profética en eh, en el presente. Y la urgencia, la urgencia profética tiene que ver con el cambio o la reacción positiva que el pueblo debería tener a este mensaje antes de que las propuestas fatídicas del futuro sean inminentes. El profeta tiene un compromiso de urgencia con el presente del pueblo, con cómo está viviendo. Al profeta no le preocupa el futuro. Al profeta le preocupa que si el pueblo no responde, él conoce cuál va a ser ese, ese futuro. A diferencia de que si el pueblo responde positivamente, sería un futuro esperanzador. Por eso Jeremías dice en Jeremías 2, 12 al 13, de parte de Dios, ustedes los cielos, espántense al ver esto, horrorícense, llénense de angustia. Palabra del Señor. Son dos los males en que han corrido mi pueblo. Me han dejado a mí, que soy fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, tan agrietadas que no tienen agua. En la urgencia profética, el mensaje es primero, han abandonado a Dios. Segundo, hay injusticia y descuido social, que son asuntos urgentes y del presente. Hay individualismo y hay un liderazgo en el pueblo que oprime a la gente. Y preparándome para hoy, me daba cuenta que la urgencia profética de antes es la misma urgencia profética de ahora. Hay tanta preocupación por profecías sobre el futuro o por ministerios de adivinación cuando muchos le han dado la espalda a Dios. Cuando alrededor de nosotros la injusticia y el descuido social son el día a día. Y no está en otro país. No está solamente donde hay guerras y tiranos ajustician
sin compasión a personas de cualquier edad. Está a la vuelta de la esquina en mi República Dominicana, o a la vuelta de la esquina aquí en Surinam, donde me encuentro ahora. En nuestra Latinoamérica hay un liderazgo que oprime continuamente a la gente, pero ese liderazgo al mismo tiempo crea una dependencia enfermiza con los oprimidos. Y tenemos a discípulos y creyentes en una burbuja dándole la espalda a esto. Cuando el presente es como es, la urgencia profética nos dirige a los eventos de ahora, de este tiempo. El futuro. Al profeta solamente le preocupa el futuro en cuanto el pueblo no responde al llamado del Señor. Y en ese sentido, en la urgencia profética, el mensaje no puede esperar el futuro. El mensaje necesita una respuesta presente. Pero ante la falta de empatía de la gente, del mundo, del sistema, el futuro es la esperanza. Pero obviamente ese futuro necesita una respuesta actual, necesita una respuesta presente. Números 11:29, pensando en ese tipo de profetas, Moisés dice ante los jueces, ante los celos de Josué, que le dice, oye, están profetizando allá. ¿Cómo quisiera yo que todo el pueblo del Señor fuese profeta? Pero también Pablo, en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 14:5, dice, más quisiera que profetizaran, porque profetizar es más importante. Y pregunto, ¿por qué es más importante profetizar? Porque se conoce el futuro, porque se conoce lo que el hermano o la hermana fulanito y fulanita de tal están haciendo, o lo que pasará, porque tengo el llamado espectacular de poder revelar las cosas ocultas que la gente no está viendo. No, es más importante profetizar porque hay una condición presente que la gente no suele ver. ¿Cuál es esa condición? ¿Cuál es esa condición presente? Abandono de Dios, injusticia y descuido social, individualismo y un liderazgo que oprime a la gente. A veces ese liderazgo incluso dentro de las mismas estructuras de la iglesia. Hoy en día no hay asunto más serio para los creyentes que reapropiarse de su memoria. Y digo memoria aquí porque el punto del ministerio profético y la urgencia profética consistía en hacer que el pueblo recordara quién es. Y como pueblo de Dios, ese apellido lo conecta con un camino específico, que es el camino de Dios. Y en el trayecto por la vida, en involucrarse en sus cosas y en las nimiedades de los tiempos, se ha perdido la memoria. Y el ministerio del profeta, su urgencia consiste en hacer que el pueblo recupere la memoria a toda potencia y de forma auténtica. Creo que también hoy recuperar ese ministerio profético, no el falso predictor del futuro, sino el que guía a la gente a recuperar la memoria bíblica y a vivir de acuerdo a esta, es también lo más urgente. Esa es, señores, la urgencia profética. Bendiciones. Muchas gracias, profesor Fausto Liriano. Siempre un gusto, una bendición escucharte con este replanteamiento tan importante, ¿no? Que hay que puntualizar desde la perspectiva, desde la narrativa bíblica de lo que realmente
implica el profetismo. Vamos a pasar al tiempo de preguntas con nuestro hermano Marco Martínez, que seguramente ya tiene ahí listas unas 10 o 15. Pero antes de pasar con ello, les voy a robar 2 minutitos, por favor, Ronald, si me apoyas, para hablar brevemente de la Biblia de estudio, que me atrevería yo a decir es por mucho la base de nuestras Biblias de estudio, la Biblia de estudio teológico. La lámina que nos está mostrando Ronald, pues muestra muchos de los argumentos que tiene esta Biblia, que yo me atrevería a decir, así como para añadir, elaborada por un equipo de más de 100 especialistas, con una metodología de estudio que busca la neutralidad teológica, un análisis teológico sistemático, ¿no? Con anotaciones de carácter histórico, etimologías, panorama de interpretación paralelas, culturas paralelas, análisis y contextualización de pasajes complicados, mapas actualizados y además con un enfoque totalmente cristológico que en el apéndice final plantea algunos artículos de bastante interés, como el plan divino para la salvación, la doctrina bíblica, la interpretación bíblica, metodologías para leer la Biblia, el armado del canon escritural, la confiabilidad de las bases textuales, arqueología, idiomas bíblicos, un recuento ahí de la Septuaginta, la forma en la que el Nuevo Testamento interpreta y cita al Antiguo Testamento, y todo esto desde un enfoque con la historia de la salvación en el Antiguo Testamento. Realmente es toda una enciclopedia lo que tiene esta edición, muy muy recomendable, disponible obviamente en todas las sociedades bíblicas. Y ahora sí, sin más preámbulos, hermano Marco, los micrófonos son tuyos para las preguntas. Excelente. No sé si me escuchan. Sí, excelente. Muy Sí, bien. se te escucha, sí. Bueno, realmente muy esclarecedor el mensaje. Creo que tenemos que agradecer a Dios por los talentos que nos permite tener y la gracia y la elocuencia de poder profundizar en la escritura. Así que bueno, gracias por la vida del doctor Fausto y sobre todo porque está en español, ¿no? Nuestro acercamiento en nuestro propio idioma, por lo menos en la mayoría de los que somos de Latinoamérica, no necesariamente de todos. Pero bueno, vamos entonces a acercarnos a las preguntas después de esta ampliación para comprender el ministerio del profeta en la escritura, ¿no? La urgencia profética. Creo que en varias cosas, Fausto, nos has ampliado el entendimiento. Hay muchas confusiones, como tú bien decías, ¿no? Muchos mitos quizá que van aclarando esto respecto al profeta como un hombre del presente y no como un hombre necesariamente o un mensajero del futuro o de un futuro incluso catastrófico. Vamos a empezar con este. Esta es una pregunta, digamos, un poco elemental, pero importante a la vez. La escritura nos muestra una división, digamos, en nuestras Biblias sobre los profetas mayores y los profetas menores. Es clásico mencionar de esa manera. Muchas veces es asociado por la producción literaria del profeta, ¿no? Isaías, 66 capítulos, Jeremías con 52 y luego nos vamos con un Miqueas con 7 capítulos y Sofonías con 3. Esta clasificación es justa. Fausto, ¿consideras que es la mejor manera de entender el porqué de esta división? Hay jerarquías, digamos, entre los profetas. ¿Nos podrías ampliar un poquito en eso? Gracias, Marco. La pregunta, tú dices que es un asunto sencillo, pero realmente, y elemental, pero realmente es complicado. Un aspecto interesante, y parto desde la Biblia hebrea. En la Biblia hebrea, la división es diferente que en nuestro Nuevo Testamento, que en nuestro Antiguo Testamento. En nuestro Antiguo Testamento tenemos libros históricos, el Pentateuco, libros históricos, profetas mayores, profetas menores, libros poéticos. Los libros poéticos entrando en el medio entre los profetas y los libros históricos, y en cierto modo condicionan
la literatura y también condiciona nuestra visión del oficio profético. En la Biblia hebrea, de hecho, los libros que nosotros llamamos históricos, la mayoría están incluidos dentro de la sección que se conoce como antiguos profetas. Y en ese sentido, Josué es un libro profético. Jueces es un libro profético. Primera y segunda de Samuel es un libro profético, junto con Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12, que es lo que termina llamándose en nuestro Antiguo Testamento los profetas menores. Esa división dentro de la división canónica judía nos dice mucho del oficio profético como gente que mantiene al pueblo de Dios con los pies sobre la tierra, con una memoria clara de lo que tiene, de lo que tiene que, de lo que tiene que hacer. En nuestro caso, que se divide en profetas mayores y profetas menores, los profetas mayores son los que escribieron más y no necesariamente los profetas más importantes. Dentro de la tradición, tanto cristiana como judía, Elías es de hecho uno de los profetas más importantes. Sin embargo, no escribió nada. Se escribe de él y de las hazañas que hace. Entonces está dividido de acuerdo a la cantidad de cosas que escribieron, ni siquiera a la importancia que tienen ministerialmente. Obviamente nosotros en nuestra época, obsesionados con con las cantidades, asumimos que mucho es mejor de alguna otra forma. Y de forma interesante, para terminar la respuesta un poco larga, Daniel no es considerado un profeta en los contextos judíos, es considerado como un libro de los escritos y su literatura es más bien apocalíptica. Hay una división entre la apocalíptica que con símbolos exagerados sí tiene un mensaje hacia el futuro y la literatura profética que tiene un mensaje pasado, presente y futuro, conexión con el pacto y una necesidad del pueblo de arrepentirse. De eso dependerá el, el futuro. Creo que la división no le hace justicia a por lo menos dentro de nuestro entendimiento de lo que es menor y lo que es mayor, a lo que estos hombres dijeron. Y lo mejor para nosotros es verlo como una continuidad del mensaje de Dios y ver qué podemos aprender. Muchas de estas profecías ya se cumplieron y creo que nosotros podemos aprender de su cumplimiento que hay un futuro funesto para aquellos que no le ponen atención al mensaje y al pacto de Dios. Excelente, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta sobre, a ver, tú mencionabas el profeta no solo es lo que él dice, sino también lo que él es. Generalmente se percibe un profeta como alguien intimidante, digamos, poderoso en el sentido de que como que tiene rayos X, ¿no? Como que fuera casi como, se le percibe como un superhéroe, ¿no? Que tiene vista, bueno, que puede ver lo que nadie más mira, ¿no? Y que también puede hablar de forma, sí, puede dar hasta órdenes, digamos, ¿no? Puede intimidar, puede decir, y como que todo el tiempo está hablando de parte de Dios. Pero hay una parte humana también, ¿no? Y hay un tema de testimonio, pero digamos, ampliando esa frase que tú dices, que no solo es el hecho de hablar un mensaje y se acabó, sino que él también representa el mensaje de Dios. ¿Podrías ampliarnos un poquito esto? Sí, básicamente la vida entera del profeta es un ministerio y es por eso que el profeta vive aislado. El profeta no vive aislado porque la gente no quiere juntarse con él, tiene rayo X, me puede decir qué yo hice esta mañana o qué pienso hacer esta noche o qué fechoría amanecí pensando realizar. Eh, Más bien el profeta se siente desplazado porque ha elegido un camino distinto al camino que la generalidad ha elegido.
Y en ese sentido, el mismo Jesús lo ha dicho, por sus frutos lo van a conocer. Entonces hay un modus vivendi del profeta que está conectado con ser alguien que transmite, con ser hombre de Dios, que sería el otro nombre, aparte de Naví, de Roé, de José, al profeta también se le conoce como el hombre de Dios. Es el otro término que se le da al profeta. En nuestro contexto, es triste que alguien se llame el hombre o la mujer de Dios y el resto. ¿Qué, qué somos? Eh, Indica que de hecho ha surgido alguien bajo la necesidad de no estamos encaminados hacia donde Dios quiere que caminemos. Entonces, en ese sentido, el profeta tiene que encarnar en su vida lo que el pueblo no está viviendo, pero al mismo tiempo, esto es muy interesante, el ministerio profético es teatral, no solamente es poético, la mayor parte de la literatura del Antiguo Testamento profética es poética. El profeta es un actor de cosas que le van a suceder al pueblo. No habla, sino que las actúa. Y hay momentos en que Dios le dice, esto es lo que tienes que hacer por un tiempo prolongado, 3 años, 7 años, 2 años, 4 años, o le manda a hacer cosas sin ningún tipo de sentido, solamente para dar un, para hacer fuerte una declaración. Jeremías, compra un terreno. Y yo, como yo voy a comprar un terreno si vamos al exilio? Tú me estás diciendo que vamos al exilio y me estás diciendo también que compro un terreno. Sí, porque eso significa que la gente volverá. Entonces, la vida del profeta está totalmente comprometida con el mensaje de Dios, no solamente como hombre de Dios, sino también porque su vida no le pertenece y sus actos que van a ser juzgados como eh, exagerados o no, pensemos en Oseas, por ejemplo, están totalmente dominados por lo que Dios quiere transmitir a través de esa persona. Y por eso es importante ver al profeta en sus luchas también, como alguien que a veces lucha con eso y a veces siente que eso es injusto. Algo que golpea el corazón, ¿no? Algo que hace ver la realidad y la injusticia que tú nos mostrabas. Muy bien, gracias, doctor Fausto. Eh, Esta es otra pregunta y es bastante obvia, ¿no? Bueno, en el presente, principalmente en ciertos movimientos cristianos, digamos, de diferentes quizá denominaciones, pues se hablan de muchos términos, ¿no? Creo que se han desarrollado casi un glosario en términos de unción profética, atmósferas proféticas, influencias proféticas, etcétera, ¿no? ¿Cómo en la actualidad podemos identificar un verdadero profeta para nuestra audiencia, para la, la gente que nos está escuchando, los líderes que nos están escuchando? ¿Cómo poder identificar un profeta en este tiempo, si los hay? Yo creo que hay profetas, pero yo creo que nosotros hemos confundido el ministerio profético con el don de ciencias. Obviamente, eh, hay una línea muy fina entre el ministerio profético, el don de ciencias y la predicación. Porque el que predica también predica pasado, presente y futuro, eh, en cierto modo. La gran diferencia está en que el profeta recibe el mensaje directamente de parte de Dios, no lo prepara, eh, ese, no lo prepara ese mensaje. En ese sentido, siéndote totalmente honesto y viniendo de una tradición en donde el asunto es común, yo he visto pocos profetas. Hay muy pocas personas comprometidas con las urgencias del presente, dentro y fuera de la iglesia. Creo que conoceríamos un profeta a, simplemente con ver cuál es el contenido de su mensaje. Este contenido de su mensaje estará de alguna u otra forma conectado con esa
con esa urgencia, porque Dios tiene una preocupación por lo que está pasando con su gente, pero también con las injusticias que están pasando con lo que el mismo Jesús llama a estos pequeños. Y, y al mismo tiempo, creo que un profeta se identificaría como alguien que revitaliza la iglesia. Y revitalizar no necesariamente conecta hacia motivación, prosperidad, una nueva visión y cambio en los aires, sino con la simpleza de que recuperemos la memoria del mensaje bíblico, de lo que se nos ha dicho que tenemos que hacer. Y un profeta no solamente sería coherente con esas palabras, viniendo de parte de Dios y de su espíritu, sino que también sería coherente con vivirlas. Y lamentablemente de mi parte, y viajo por el mundo, visito diferentes comunidades de fe, vengo de una tradición y donde estas cosas son comunes, es decir, llamar a alguien profeta, aires proféticos y todo lo demás. Lamentablemente hay muy pocos que son profetas en la alineación y en el sentido bíblico. Obviamente, tengo que decir, este es mi juicio personal, no necesariamente el juicio de los que organizan el webinar, pero tengo que ser responsable con lo que yo creo es bíblico. Excelente, excelente, Fausto. Para finalizar, veo varias preguntas, voy a tratar de unirlas. Hay mucha referencia precisamente al tema de los extremos, ¿no? A los abusos de la profecía, de los sueños, de los dones, ¿no? Del ministerio, como mencionabas. Entonces, ¿cómo se puede cuidar ese discernimiento? Puntualizando lo que tú has dicho, tal vez puedes recoger alguna de las ideas. Tú hablabas del llamado al arrepentimiento, tú hablabas de no un tema orientado a la adivinación, a la predicción, sino un tema del presente, no al énfasis en el futuro, sino al énfasis del presente, en la preocupación del presente, no necesariamente el futuro, que quizá será una rama, ¿no? En el tema de la literatura apocalíptica que mencionabas, pero como puntualizar esos puntos, ese llamado al volver al Señor, llamado a la escritura, llamado al pacto y no a, la, a, la, a los actos proféticos incluso que algunas veces se ven carentes de un sentido o de un propósito bíblico o una base bíblica incluso, ¿no? Entonces, si pudieras puntualizar algunos de estos puntos que pudieran ayudar a nuestra audiencia también a encauzar, digamos, lo que es realmente profético y lo que tiende a ser un abuso o un extremo, ¿no? Que ya pierde incluso quizá el propósito bíblico, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar, creo que primero el profeta nunca tomaría tus recursos ni tu dinero. Eso es algo que tenemos que aclararlo del principio. Segundo, el profeta tendría un compromiso con el hecho de que su ministerio depende de que Dios hable. Entonces será responsable en decir, Dios no me ha hablado y Dios no me ha dicho nada. Eh, no puede ser que en un día Dios hable mucho más que en 1000 años de revelación. Es imposible. Entonces, creo que un buen profeta dirá, el Señor no me ha hablado, no he escuchado nada sobre eso todavía. Tercero, amor por Dios. Y ese amor por Dios se va a revelar en amor por su pueblo. Y en amar a su pueblo agonizará cuando vea que el pueblo de Dios se descarrila, se aparta, vive de formas que no agradan a Dios, no solo hacia adentro, sino hacia afuera. Yo creo que esas son las marcas de un buen profeta y de un profeta bíblico. Excelente. Con eso concluimos las preguntas, doctor Fausto. Muchas gracias.